sorprendida en flagrante adulterio. Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse, uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: nadie, Señor. Y Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, la palabra de Dios hoy nos habla de dos mujeres acusadas de adulterio. Una inocente, Susana, la primera lectura del libro de Daniel, y otra culpable, evidentemente, en el Evangelio de hoy de San Juan. La primera lectura es una de las más largas que tenemos en todo el año. De hecho, se leyó la versión corta. Es una lectura bellísima. Había una mujer llamada Susana que estaba casada con un hombre rico llamado Joaquín. Ella tenía muchos sirvientes a su cargo, pero había dos jueces, dos hombres viejos y mañosos, que comenzaron a desearla. Y la deseaban tanto que un día, mientras ella se bañaba en su jardín, se escondieron para espiarla. Y cuando las criadas de Susana dejaron el jardín y cerraron para que ella tuviera intimidad para poder bañarse, estos dos viejos salieron y le dijeron: o te entregas con nosotros o te vamos a acusar de que te encontramos con un joven. Y entonces dice el texto que Susana, habiendo sido educada en la ley de Dios y temerosa de Dios, dice: de cualquier manera voy a padecer. Si me entrego a ellos voy a padecer. Si no me entrego a ellos, de todos modos me van a acusar y me van a matar. Y fíjense aquí una decisión. Susana dice: voy a mantenerme fiel al Señor mi Dios. Y esto hace eco en el salmo que hemos escuchado hoy: nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Esta mujer, Susana, fiel a su conciencia, decide seguir sus principios, su fe, decide respetar al Señor su Dios. Y efectivamente, dice el libro de Daniel, estos viejos comenzaron a gritar, y entonces cuando los sirvientes abren el jardín, los viejos, y eran jueces, fíjense bien, jueces, dan testimonio en contra de ella diciendo: la hemos visto con un joven, pero el hombre, como es más joven que nosotros y fuerte, pudo escaparse. Y entonces sucede lo que hemos escuchado, la parte ya corta de la lectura de hoy. Llevan a Susana para juzgarla de acuerdo a la ley de Moisés, que dice: toda mujer que ha sido cachada en adulterio tiene que morir apedreada. Esto nos lleva inmediatamente al Evangelio de hoy. Imagínense la escena. Jesús está predicando. De repente viene un grupo de personas como jauría de perros, en medio de gritos. Seguramente iban empujando a la mujer, pateándola, arrastrándola, toda llena de polvo, llorando, seguramente ya con algunas heridas en el cuerpo, humillada salvajemente. La avientan a los pies de Jesús. Esta mujer ha sido cachada en adulterio y la ley de Moisés nos dice que tenemos que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y fíjense cómo esto nos descubre la maldad del hombre. En primer lugar, los jueces corruptos. Hay gente, hermanos, que llega a tal grado de maldad que son capaces de mentir, de injuriar, de levantar falso testimonio con tal de destruir a alguien. Es una realidad que pasa, hermanos, y esto nos tiene que llevar a una reflexión. Tenemos que ser muy prudentes a la hora de creer lo que alguien nos dice. Mucho cuidado, hermanos.
No nos dejemos llevar por la primera parte de la historia ni por la versión de unos. Siempre hace bien escuchar las dos partes, ser sumamente prudentes antes de emitir un juicio. Me regreso, libro de Daniel, un joven llamado Daniel que dice: alto, momento, ¿cómo van a condenar a esta mujer sin siquiera antes haberle escuchado? Dice: yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. No pueden ser ciegos. ¿Cómo la van a condenar a esta hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad? Y entonces, este hombre Daniel, iluminado por Dios, dice: separemos estos dos viejos mañosos y que cada uno dé su testimonio. Le pregunta a uno: dinos debajo de qué árbol estaba Susana cometiendo adulterio con este hombre. ¿Qué tú dices? Dice: debajo de una acacia, viejo en años y en crímenes. Ahora va a quedar al descubierto tus pecados anteriores, falso y mentiroso. Pasa el segundo: dinos debajo de qué árbol viste a Susana cometiendo adulterio. Debajo de una encina. Ambos dieron un testimonio totalmente contradictorio, poniendo en evidencia su falsedad. Y aquí hay una frase que es bellísima, hermanos: Dios salva a los que esperan en Él. Miren, hermanos, es bien triste cuando a una persona le destruyen su reputación. Y ese podemos ser tú y podemos ser yo. Pero nunca se te olvide que el último juicio lo tiene Dios. Te podrán calumniar, te podrán humillar, te podrán sobajar, te podrán hacer ver tu suerte. Pero recuerda esta palabra de Dios: Dios salva a los que esperan en Él. Y retomo nuevamente el Salmo: nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Y esta es la experiencia. Regreso al Evangelio, está bellísimo. Ahora, ¿cómo podemos hacer la reflexión? Regreso al Evangelio. Esta mujer se encuentra frente a Jesús, una inocente, la otra culpable. Y esto nos refleja a nosotros cuando nos acercamos al sacramento de la confesión, porque en el sacramento de la confesión nosotros por nuestra propia voluntad vamos y nos confesamos pecadores. En el Evangelio los fariseos acusan a esta mujer, la entregan porque se creen perfectos. Pero mucho cuidado, porque ahora, hermanos, con la nueva misericordia, muchos usan este texto para tratar de justificar todos los pecados sexuales del tipo que sea. Y dicen: no, pues se creen como los fariseos. Jesús nunca condenó a la mujer cachada en adulterio. Sí, pero hay que leer el texto completo. Jesús se vuelve en contra de aquellos y les dice: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús nos llama a ver nuestras propias miserias antes de querer condenar a los demás. Aquí da un detalle poderoso el Evangelio. Dice: comenzando por los más viejos, comenzaron a escabullirse lejos de la mujer. Acuérdense de esta frase del libro de Daniel: viejo en años y en crímenes, ahora va a quedar descubierto tus pecados anteriores. Hay algunos escritores sagrados que dicen que mientras Jesús escribía en el piso, Jesús comenzó a escribir los pecados de aquellos que acusaban a la mujer. Y cuando ellos vieron que Jesús leía su conciencia, por eso inmediatamente se escabulleron. Hermanos, otra lección de vida aquí para nosotros: nunca te creas tan bueno que condenes a tus hermanos. Una cosa es el pecado y otra cosa es el pecador. El pecado siempre lo tenemos que denunciar y siempre lo tenemos que rechazar. Al pecador, seguir la actitud de Jesús, de acogida, de respeto, de amor, de misericordia. Fíjense bien, aquí hay otro
detalle poderosísimo. Se comenzaron a ir de los más viejos hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. ¿Dónde encontramos esta frase también? En el mismo Evangelio de San Juan. En la cruz. Si en este texto la mujer adúltera, prostituta, estaba de pie junto a Jesús, ¿quién está junto a Jesús en la cruz de pie? María Santísima. ¿Por qué este detalle poderoso? Porque Dios nos mira no conforme a nuestros pecados. Dios nos mira conforme a la dignidad y al amor con la que Él nos ha creado. Fíjense bien, nosotros valemos no por lo que hacemos, valemos por lo que somos. Y en ese sentido el amor de Dios es incondicional y tiene que ser una esperanza para nosotros. Dios nos ama de manera incondicional, de manera profunda. Dios mira lo que somos. La gente puede criticar lo que hacemos, nuestros errores, nuestras actitudes, pero el único que es capaz de ver el corazón humano, lo que hay en la raíz de las acciones, es Jesús. Y por eso, fíjense bien, este detalle, este paralelismo entre la mujer adúltera a un lado de Jesús de pie y María Santísima de pie a un lado de Jesús en la cruz. Ambas mujeres, la virgen que obedeció y que hizo de su vida la palabra de Dios, que cumplió con fidelidad, está al mismo nivel de la prostituta que se equivocó, que pecó, pero que se encuentra con Jesús. Nunca te sientas tan pobre cosa para acercarte a Jesús. Nunca dudes de la misericordia de Dios. Nunca te alejes del Señor. Miren, mucha gente no se confiesa porque le da miedo acercarse a Dios. Yo les invito, hermanos, rompamos esa tentación del demonio y de rodillas como la mujer adúltera, acerquémonos a beber de la gracia y la misericordia de Jesús, de ese Jesús que no la condena. Mujer, otra vez, Jesús llama mujer a la prostituta como llama a su madre mujer, porque en hebreo esta palabra mujer no es como quieren decir los protestantes, como de desprecio, no. Mujer significa como en español la doña, la mujer de respeto. Dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Fíjense, aquí Jesús le juega al ingenuo. ¿Cómo estás viendo todos los que me trajeron aquí delante de ti y todavía me preguntas que si nadie me ha condenado? Ella le contestó, nadie, Señor. La palabra Señor en griego significa, es Kyrios. Y Kyrios es la palabra que se usa para el Señor Dios, para el Dios de Israel, para Yahvé. Nadie, Señor, nadie, Dios. Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Imagínense ustedes la mirada de esa mujer que se encuentra con Jesús. Yo tampoco te condeno. Es la experiencia que estamos llamados tú y yo a vivir al encontrarnos con Jesús. Se encuentra nuestro pecado con el amor misericordioso de Dios. Pero fíjense bien, y aquí el detalle poderoso, yo tampoco te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. La condición de la misericordia de Dios es el arrepentimiento. No vuelvas a pecar. La falsa misericordia ahora tal parece que dice Dios te ama, Dios te acoge, Dios te recibe y sigue viviendo como se te da la gana. Eso no es el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús completo sí es la misericordia de Dios, pero también, hermanos, la exigencia de ese amor que nos pide que dejemos todo lo malo que hay en nosotros, que nos pide que nos alejemos del mal. Porque fíjense bien, una de las características del amor genuino, auténtico, verdadero es la fidelidad. El amor de Dios es fiel para nosotros, pero también exige fidelidad de nosotros hacia Dios. No se puede vivir en la misericordia de Dios cuando el corazón del pecador no tiene disposición de romper con el pecado, no tiene esa intención de luchar contra el mismo pecado, contra las mismas tendencias, contra aquello que nos aparta de Dios. Dios salva
a la mujer inocente, Susana, acusada de adulterio. Y tiene la misma misericordia para la mujer adúltera que estaba siendo justificadamente acusada. La palabra de Dios hoy las pone en el mismo nivel. Tú y yo ya quisiéramos ser Susana, pero tenemos que reconocer, tú y yo somos la mujer adúltera que hoy se encuentra frente a Jesús, acusados por nuestra conciencia, acusados por nuestras acciones, por nuestros pecados. Hoy acudimos a Jesús. Y Jesús nos dice, yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Y hoy el Evangelio no lo dice, pero tendríamos que decirlo tú y yo. Señor, ayúdame a no pecar. Dame tu gracia, dame la fuerza para perseverar en el bien. Me horroriza mi pecado, me da asco mi pecado, me duelo de haberte ofendido. Solo no puedo, Señor. Concédeme la gracia de luchar para no pecar, para vivir unido a ti. Que el Señor así nos los conceda.